y no hay una correspondencia en temas del presupuesto al OJ, según entendí, de acuerdo a la cadena que se da en términos de la administración de justicia de las 4 instituciones que la componen. Tal vez para poder entender mejor, si usted nos pudiera explicar cuál es ese desajuste y desbalance que se crearía, principalmente porque hay algunas operaciones de financiamiento externo que se han solicitado para el sistema de justicia y algunas están caminando y otras están estancadas. Entonces, un poquito para poder apoyar al organismo judicial en términos de que sus operaciones son muy importantes y deben de caminar y proceder. Mi nombre es Rosa María Ortega, directora de Crédito Público. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta del colega de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este evento y al organismo judicial por la excelente labor que han realizado, no obstante la limitación de sus recursos. Yo tengo 2 preguntas que hacer al honorable Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El día de ayer tuvimos una dinámica similar a esta con el Ministerio de Gobernación y uno de los aspectos críticos que manifestaba el señor Ministro de Gobernación era precisamente el hacinamiento de personas en los centros de detención. Y en este caso yo quisiera preguntarle a la Honorable Corte Suprema de Justicia las acciones y cómo están plasmados en el presupuesto para la depuración de estas personas que están privadas de libertad y que debido, y como lo dijo el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, los procesos tan prolongados que han habido para la resolución de casos, y hay muchas personas que están privadas de libertad que deberían de estar fuera de los centros de detención. ¿Cómo se visualiza este proceso para agilización pronta de la justicia en materia de depuración de los centros de detención? Y por otro lado, estamos hablando de una era de gobierno abierto, de transparencia, de gobierno electrónico. ¿Qué acciones están visualizadas dentro del presupuesto 2017 para acercar los servicios institucionales del organismo judicial a la población a través de los servicios electrónicos? Muchas gracias. Mi nombre es Julio Cancinos, del Registro Nacional de las Personas. Muchas gracias. Tenemos espacio para una intervención adicional. Acá, por favor. Buenos días, mi nombre es Eddie Kush, yo represento a Acción Ciudadana. Pues felicitar también la actividad que ha realizado el organismo judicial con los recursos que se tienen y la importancia que tiene el órgano para poder tener una democracia que funcione y que ya no genere conflictos de los cuales ya estamos tan cansados. Pues para empezar quisiera decir que para que exista una garantía de independencia del organismo judicial debe ser dotada de recursos para ello. Me llama la atención que el crecimiento que ha tenido sobre las jurisdicciones, se han creado bastantes órganos jurisdiccionales, pero también me preocupa la mejora de la calidad de justicia, es decir, la mejora de cómo los jueces administran justicia y también y eso tiene mucho que ver con los recursos que les dotan, no solo administrativamente, sino también de salarios, para que tengan salarios dignos para administrar justicia. Me llama la atención también, y esta sería una pregunta, ¿cuáles son las estimaciones en cuanto a la ley de la carrera judicial que se está discutiendo en el Congreso y además también lo referente a asuntos indígenas que se están discutiendo en las reformas constitucionales, si se han tomado en cuenta esas estimaciones? O sea, no se sabe tampoco si se van a aprobar, si se van a tomar en cuenta, pero también
yo entiendo que hay una unidad de asuntos indígenas ahí que también tiene que ser dotada de recursos, puesto que pueblos indígenas también disminuyen mucho de la conflictividad y deben ser apoyados en ese sentido, solamente. Gracias. Muchas gracias. Devolvemos entonces la palabra al organismo judicial para que pueda responder las preguntas y pueden tomarse el tiempo que necesiten. Muy bien, muchísimas gracias. En cuanto a la primer interrogante, estimamos que por ejemplo, la disparidad que existiera en el caso de fortalecer con capacidades al Ministerio Público en cuanto a la cuestión presupuestaria, es que, por ejemplo, si el Ministerio Público genera, el ejemplo que les ponía, por ejemplo, de la Fiscalía Liquidadora, la Fiscalía Liquidadora analiza los expedientes y lo que hacen es pedir una audiencia, por ejemplo, les voy a decir el caso que yo tengo conocimiento porque podría ser hipotético, pero es la realidad. Resulta de que la Fiscalía Liquidadora revisa 50 expedientes. Lo que hace es pedirle, ayer precisamente me comentaba el juez de primera instancia de Mazatenango, que llega a la Fiscalía Liquidadora y le pide que le señale audiencia para 15 casos. Pero el juez tiene programadas audiencias con antelación. Entonces, tiene, aparte de las que señaló con antelación, tiene también las audiencias que digamos, los detenidos que están por flagrancia, que hay que escuchar. Entonces tiene que reacomodar la agenda, o se da una suspensión de audiencia y no se lleva a cabo otra, por ejemplo. Entonces ahí me decían a mí ayer, mire, queremos otro pluripersonal. Ahí hay un juzgado de instancia que se creó, un pluripersonal, hay uno A y B, hay que generar otro. Eso representa un costo financiero para poder dar la atención y, por ejemplo, cubrir lo que requiere el Ministerio Público con la Fiscalía de Liquidadora. O sea, ese es un ejemplo tal vez sencillo, pero resulta que sí es así, porque ayer también me comentaban que el Ministerio Público va a generar allá en Mazatenango la Fiscalía de Extorsiones, tal vez una agencia fiscal, pero va a ser una agencia fiscal que se va a dedicar específicamente a extorsiones. Eso va a generar más casos. Se van a dar detenciones flagrantes porque la extorsión es lo más común en este momento, y entonces ahí nosotros encontramos que hay disparidad. Aunado a ello, por ejemplo, tenemos un ejemplo sencillo. En Nevaj, por ejemplo, hay Fiscalía del Ministerio Público en Nevaj. Los casos que conoce el juzgado de primera instancia los conoce, pero conoce Chajul, Nevaj, San Juan Cotzal. Conoce, por ejemplo, Cunén, Uspantán. Si el Ministerio Público genera una fiscalía en cada uno de los municipios, por supuesto se incrementan los casos. Entonces, ahí es un juez que tendríamos que incrementar a otro. Les estoy hablando de Nevaj, que no es tan conflictivo. Pero si hablamos, por ejemplo, en Huehuetenango está Santa Eulalia. Pero si hablamos de Santa Eulalia, tendríamos que poner otro juez de instancia, porque si se genera otra fiscalía en los municipios que cubre Santa Eulalia, también genera más trabajo. O sea, el crecimiento va en ese sentido. Y no es que yo abogue por otro presupuesto, pero ahí vemos también la disparidad que existiría con la defensa pública penal. Porque si tenemos un juez, debe estar el fiscal, pero también tiene que estar el defensor. Y siempre lo hemos dicho en la instancia coordinadora, somos un engranaje. Si camina el organismo judicial, camina el Ministerio Público. Y si camina el Ministerio Público, debe caminar a como dé lugar la defensa pública, porque no toda la gente tiene recursos para pagar o ser asistida por un abogado. Esa sería la disparidad. Básicamente, les quiero comentar que nosotros hemos generado por necesidades en el servicio el juzgado, por ejemplo, de diligencias urgentes en el Ministerio Público. ¿Eso qué permitió? Que el Ministerio Público ejecute inmediatamente las acciones que pretende para no estar, por ejemplo, digamos, no perdiendo el tiempo, sino, por ejemplo, accediendo a ir a tribunales. Los jueces ya tienen agendadas las audiencias, entonces es imposible que se dé una atención adecuada a ciertos requerimientos. Por ejemplo, medidas urgentes de tal vez algún arraigo o de repente una declaración de prueba anticipada, que no puede ser, porque sabemos que si una persona fue objeto de violación, por ejemplo, y es extranjera, no va a ir a la torre de tribunales para que se le tome declaración. Entonces, eso es la cuestión del crecimiento conjunto.
Eso es en cuanto a la primera pregunta. Tenemos a la segunda, que es el hacinamiento en los centros de detención. Eso es motivo de discusión a nivel institucional y a nivel de la población. Les quiero comentar, el Ministerio Público debe hacer los requerimientos en su audiencia, pero en cuanto a ejecución, el juez no puede resolver de oficio. Si el defensor no hace el requerimiento, el juez no puede resolver un incidente de digamos, de cumplimiento de condena y por supuesto de definir cuándo la persona se puede salir del centro privativo. Y en ese sentido ahí vemos exactamente lo mismo, somos un engranaje. Y sabemos, por ejemplo, que nunca para una persona que está detenida y que ha cumplido condena, un abogado particular se presenta a pedirlo. Porque yo el ejemplo que pongo es, ya cuando se quedó sin dinero lo abandonan y se queda la persona y la defensa pública es la que debe promover los incidentes. Entonces, si al juez le piden, el juez resuelve, pero si no le piden, no podemos resolver de oficio. Entonces, le damos el tratamiento adecuado. Hemos discutido mucho en el seno del Pleno de Corte Suprema de Justicia la creación de otro juzgado de ejecución, pero también debemos tomar en cuenta que ahí nosotros con la oralidad hemos subsanado mucho el tiempo en conocimiento de casos. Cada audiencia, no les miento, y pueden asistir a las audiencias, se lleva no más de 20 minutos, porque lo único que se hace es acompañar los documentos que se remiten por parte del sistema penitenciario y por quienes deben rendir los informes. El juez debe resolver en el momento, pero también por experiencia en Cámara de Amparo y Antejuicio, vemos por ejemplo que cuando el juez de repente resuelve con lugar un incidente, también el Ministerio Público se ampara. Entonces hay apela y por supuesto después va la cuestión de la acción de amparo. Es una cuestión que tendríamos que analizarla procesalmente porque no se tiene tampoco un registro exacto de las personas que han cumplido condena. Estamos integrados en la mesa de discusión del sistema penitenciario y es donde hemos llegado a acuerdos, por ejemplo, donde se le da mayor tiempo de validez a las constancias que extiende el sistema penitenciario para poder nosotros decir, bueno, como no tenía 15 o 20 días de vencimiento, vamos a llevar a cabo el incidente de redención, ¿verdad? Se ha coordinado exactamente con la mesa interinstitucional y ahí estamos representados todos. Se está dando el tratamiento adecuado y nosotros, como no quisiéramos que por ejemplo estas personas se reinserten, que ya cumplieron la condena, pero si no nosotros tenemos alertas, pero la alerta la tenemos, pero no podemos pedírselo al juez, ¿verdad? Debe ser accionado por medio de un defensor. En cuanto al gobierno abierto electrónico, nosotros tenemos encaminadas muchas acciones y ustedes ya ven que todo lo hemos hecho público y transparente. Un ejemplo de ello fue la elección del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que hicimos un procedimiento abierto, fue público, y de esa cuenta nuestro sistema informático está llevando a cabo algunas acciones con la cooperación internacional para poder permitir ese desarrollo de programa, y por supuesto tenemos la cuestión el tablero electrónico de las audiencias en la cual se puede establecer, y eso existe en Quetzaltenango también. Estamos tratando de eficientar el sistema electrónico para poder permitir el acceso a la información y poder transparentar todas nuestras acciones, principalmente las funciones de los señores jueces. Ustedes saben que se está haciendo el mayor esfuerzo también para poder permitir la instalación de salas de audiencias para poder dar la cobertura necesaria. A veces es imposible por la cantidad de sindicados que existen en un proceso y eso nos debilita un poco y no permite también que nuestros jueces tengan una sala tan amplia como para poder permitir eso. Entonces se están haciendo los mayores esfuerzos. Tenemos la cuestión, cuando intervino el representante de Acción Ciudadana, quiero mencionar en cuanto a la cuestión del gobierno abierto y electrónico, agregar que nosotros como Corte Suprema de Justicia ya habilitamos los embargos electrónicos, la cuestión de los embargos, que ya habilitamos una cuestión de embargo electrónico y un aviso que se da por las cuestiones de intervenciones también. Se habilitó un registro en Chimaltenango, me parece, que por intermedio de Cámara Civil se hizo un requerimiento para poder acceder a esto y poder facilitar la cuestión de los embargos, ¿verdad?
Acción Ciudadana nos indicaba lo relativo a la independencia y cómo debe haber independencia. Realmente la independencia nosotros la generamos porque el presupuesto lo debemos pedir a finanzas, por supuesto, y no, si no, no podemos sobrevivir, y tratamos de ser independientes en función de resolver de acuerdo a lo que tenemos a la vista. Nosotros como magistrados de Corte Suprema de Justicia y nuestros jueces que muy valientemente han resuelto los casos más recientes. Entonces, yo creo que el compromiso es de resolver, ahí sí que lo que nos compete como lo establece el artículo 203. No sé, señor representante de Acción Ciudadana, si entendí bien la pregunta, ¿me la podría...? No era en sí una pregunta, sino era una reflexión acerca del compromiso que se tiene por parte del organismo judicial. O sea, yo entiendo la dinámica que están atravesando, la falta de recursos que tienen, y yo creo que se fortalece el organismo judicial y la independencia del organismo judicial cuando son dotados de recursos, o sea, cuando pueden funcionar, cuando no tienen las limitaciones, por ejemplo, los jueces por cuestiones presupuestarias a la hora de funcionar. O sea, solamente era una reflexión. Mi pregunta más era en el sentido de que, mi pregunta era la cuestión de qué estimaciones tenían ustedes en cuanto a la ley de la carrera judicial y también a la cuestión de asuntos indígenas de cara a las reformas constitucionales y a las reformas que se vienen de la ley de la carrera judicial. Muy bien, gracias. Sí, ya tengo claridad en la interrogante. Sí, en cuanto a las mejoras en el sistema de justicia, estimamos que es necesario, por ejemplo, dentro de la provisión presupuestaria tenemos nosotros los rubros especificados en inversión, pero tenemos siempre los cursos de formación continua que se hacen por medio de la cooperación internacional. Con el bastante apoyo de la cooperación internacional, nosotros fortalecemos la formación continua, que son los programas que tiene la Escuela de Estudios Judiciales, y la estimación en cuanto a la ley de la carrera judicial, pues nosotros lo vemos como una cuestión prioritaria porque se recuerdan ustedes también que en el Congreso ya pasó por tercera lectura la aprobación de la ley de la carrera judicial. Ya tenemos aquí dentro de la proyección un monto estimado de, si no mal recuerdo, como de 15 millones más o menos de quetzales, porque tendríamos que generar la integración del Consejo de la Carrera Judicial tal y como está previsto en la ley que se está discutiendo en el Congreso, y tenemos que preverlo como una proyección, si no nos agarra la puerta y nosotros no tendríamos esa proyección. Tenemos también en ese rubro la creación de la Junta de Disciplina Judicial y la Junta de Disciplina de Apelaciones, que va incluida dentro de la estructura del Consejo de la Carrera Judicial. Hemos realizado las funciones de acuerdo a lo que tenemos previsto como está en este momento, pero tendríamos que proyectarlo para el año 2017. En cuanto a la cuestión del pluralismo jurídico, pues nosotros tenemos previsto que se incluya, digamos, de acuerdo a la reforma, lo que se está planteando en el documento marco, que es precisamente lo que se está sometiendo a conocimiento de las mesas regionales, que el día de hoy tenemos a las 2 de la tarde la mesa en Antigua Guatemala. Se están haciendo las propuestas y no podemos nosotros decir en este momento que emitiríamos opinión en cuanto a si se va o no a reconocer algún tipo de cuestión constitucional en el contenido del artículo que prevé la cuestión del reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas de aplicar la justicia tal y como de acuerdo a sus usos y costumbres, pero tenemos también el fortalecimiento a la unidad de asuntos indígenas. Se le está fortaleciendo en función de tener, por ejemplo, intérpretes, va también la proyección ahí en fortalecimiento a órganos jurisdiccionales porque es una deuda pendiente. No podemos darle cobertura a intérpretes en todos los departamentos porque no tenemos los recursos y tenemos centros de interpretación en donde nosotros contamos con algunos intérpretes en las sedes, por ejemplo, judiciales, pero es necesario a veces contratar por medio de la unidad de asuntos indígenas. Entonces, se les está fortaleciendo, se les están dando mejores herramientas, por ejemplo, con cursos de capacitación, se están actualizando algunos manuales para poder atender todos los requerimientos de las comunidades indígenas. De hecho, se han realizado algunas cartas de entendimiento por ejemplo, con la comunidad cachiquel en San Juan Comalapa, donde se llevó a cabo una actividad
Entonces, esas son las acciones que estamos ejecutando ahorita sin incluirlas dentro del presupuesto del que tenemos ahorita. Lo estamos incluyendo para poder fortalecer en el año 2017, para poder dotar de intérpretes, y va incluido dentro de la creación de nuevos órganos jurisdiccionales en donde tenemos que tener muy presente la pertinencia cultural. Le damos las gracias al presidente del organismo judicial. Perdón, en ese sentido la magistrada Delia Dávila quiere hacer alguna ampliación en cuanto a la respuesta. Sí, muchas gracias. En cuanto a la pregunta, ¿cómo afectaría al organismo judicial el aumento de presupuesto al Ministerio Público en disparidad? En principio, manifestar que celebramos que se fortalezca financieramente al Ministerio Público. Eso lo celebramos y nos alegra, porque eso es un beneficio para el sistema de justicia. Nos preocupa que el Ministerio Público crezca y que nosotros como organismo judicial no podamos dar respuesta a la demanda que el Ministerio Público presente. Por ejemplo, en el tema de justicia especializada de mujer, el Congreso creó la ley contra delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y nos obliga a crear órganos jurisdiccionales en todos los departamentos del país. Solo tenemos en 11. Si el Ministerio Público implementa fiscalías de la mujer en todos los departamentos, eso implicaría para nosotros, para poder dar atención como justicia especializada, crear 2 juzgados en cada departamento, uno de primera instancia, que es el Contralor de la Investigación, y un tribunal de sentencia que es integrado por 3 jueces, lo que significaría que tendríamos que crear 22 juzgados para poder cumplir con atender las fiscalías de la mujer que el Ministerio Público amplíe. También hemos oído el anuncio de la fiscal general que van a crear una fiscalía de mayor riesgo en Quetzaltenango. Nosotros tenemos ahí en la proyección crear un juzgado de mayor riesgo en Quetzaltenango, porque no tendría sentido que haya fiscalía de mayor riesgo y que conozcan los juzgados ordinarios que están creados. Sumado a esto, solo contamos con una sala de apelaciones especializada en temas de femicidio aquí en la capital. Sería un colapso para la sala atender apelaciones de los 22 departamentos. O sea, si no crecemos como un sistema, lo mismo le pasaría al INASIF, la Fiscalía con muchos casos, pero el INASIF con pocos peritos para atender los exámenes periciales que pide el Ministerio Público. Tenemos que entender la justicia como un sistema. Si fortalecemos a todas las instituciones que la conforman, va a tener resultados la justicia, pero si le damos solo a una y a las otras no, los resultados no se pueden dar. Entonces, no es que los jueces no quieran celebrar las audiencias con agilidad, sino que tienen muchas audiencias, están saturados y entonces a eso se debe que las audiencias están programándose con unos periodos no como los que se quisieran o como los que la ley establece. Es la saturación. El presidente también explicaba en los casos de mayor riesgo. Hay jueces que tienen un caso hasta con 90 sindicados. Es como que fueran 90 casos, porque a cada sindicado se le debe dar su debido proceso, su derecho de defensa. Entonces eso implica para un juez unas audiencias kilométricas. Todos hemos sido testigos que les pueden dar la 1 de la mañana y las 2 de la mañana celebrando audiencias, porque no terminan, la suspenden y sigue, y eso puede tardar una semana. Entonces, esa es la preocupación que nos da esa disparidad. Actualmente también el Congreso en febrero creó la Ley de Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, que es el decreto 12-2016, donde también establece que implementemos este servicio, que es una gran ayuda de la ciudadanía al sistema de justicia. Pero aunque es un voluntariado y eso no significa pagar ningún salario, sí representa para el organismo judicial invertir en las capacitaciones de los facilitadores. Actualmente contamos con 1.600 facilitadores. Tenemos que invertir en las capacitaciones y en su viático para que ellos puedan trasladarse a recibir la capacitación antes de prestar el servicio, y también es una capacitación continua. Entonces, sí quisiéramos que cuando se crean estas leyes, también el Congreso tomara en cuenta que lo que nos ordena la ley y las obligaciones que nos imponen implican incremento financiero,
¿verdad? Implican la creación de infraestructura, el nombramiento de funcionarios judiciales, así como el equipo. Entonces, si esto no se contempla paralelo a la creación de nuevas leyes, no podemos cumplir. Tenemos esa debilidad en el sistema que no podemos darle cumplimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora magistrada. Como ustedes pueden ver, la complejidad del fortalecimiento del sistema de justicia es alta. Les recordaba el ministro de Finanzas antes que Gobernación está solicitando una ampliación de 1.000 millones de quetzales o 1 millardo. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicitó más de 3 millardos adicionales, sin contar la deuda. Y ahora el organismo judicial presenta un reto de un poco más de 1 millardo también de presupuesto adicional. Entonces, el objetivo de este ejercicio es ayudarles a ellos también a poder priorizar su plan para el año 2017. Quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta o quisiera dar un aporte. Gracias. ¿Puede empezar Pamela, por favor? Pamela Spiegler, de la Comisión de Justicia. Solo quisiera recordarles que el primer elemento de la independencia judicial, o uno de los más importantes, es precisamente el presupuesto. Es por ello que para el tema de si queremos jueces próbos, jueces que van a actuar, van a garantizarnos a los guatemaltecos una justicia pronta y cumplida, deben ser jueces independientes con el presupuesto adecuado. El señor presidente del organismo judicial lo decía muy bien, ellos necesitan una ampliación para el tema de paz y familia. En lo local, el 60% del trabajo del sistema de justicia, que solamente es organismo judicial y Policía Nacional Civil, porque son los únicos que tienen representación en los municipios, son los temas de familia. Es por ello que es importante reiterar ese trabajo y fortalecer, porque al ciudadano lo que le interesa es a la mujer que sufre violencia, cómo va a ser atendida, el robo que pasó en su comunidad. Y por ello es importante, que tenían un proyecto anterior y podría ser una opción, el tema de los órganos integrados. Se había visto que juzgados de familia, juzgados de la niñez y que juzgados de justicia especializada, aunque sabemos que ahí sale un poquito, pudieran trabajar conjuntamente para lo que bien decía el señor presidente, la infraestructura que el organismo judicial, pero aquí se requiere el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque son las municipalidades las que tendrían que dar el terreno para las construcciones. Yo creo que ahí es un poco lo que el señor ministro de Finanzas está viendo, las ideas novedosas de cómo podemos articular para que se pueda optimizar el recurso. Otro tema importante es, el organismo judicial no solamente tiene el ámbito penal, tiene todos los ámbitos, familia, civil y laboral, pero el presupuesto del INASIF, Instituto de la Defensa Pública Penal, organismo judicial y Ministerio Público no representan ni la mitad del presupuesto que se dio al Ministerio de Gobernación y al Ministerio de la Defensa. Es así, con que toda la justicia penal, incluyendo al organismo judicial que tiene competencia en todas las ramas, no son ni la mitad de ese presupuesto. Entonces, es muy importante este ejercicio para conocer la realidad, para que ustedes también, y me parece importante lo que el ministro de Finanzas está haciendo, porque así puede él tener estos ejes. Sería muy importante que las instituciones de justicia se sienten y de forma conjunta puedan diseñar una estrategia, porque también, recordando, INASIF, IDPP, OJ y MP representan el presupuesto de la policía y del sistema penitenciario. Y por último, solo 3 elementos importantes para fortalecer el OJ: evaluación del desempeño, compromiso en carrera judicial y, muy importante, supervisión de tribunales y el tema tecnológico. Con eso podemos tener lo que los guatemaltecos queremos, una justicia pronta, cumplida y eficiente. Muchas gracias. Buenos días, María Angélica Enamorado de SG Plan. En Guatemala hemos estado trabajando en la implementación del enfoque de gestión por resultados.
Usted mencionó específicamente el tema de resultados y ilustró con respecto a los tiempos que se pueden llevar algunos casos y la dificultad que es de dar cuenta, digamos, de manera inmediata sobre esos resultados, pero sabemos que hay algunos en los que sí podemos dar cuenta. En ese sentido, un poco la reflexión básicamente va, y tal vez una pregunta para el organismo judicial, es cómo, si se ve en el corto plazo que podemos empezar a trabajar como país con los 3 organismos del Estado para ir analizando toda la problemática de impunidad que tenemos en el país, donde se establecen, digamos, las intervenciones del sistema de justicia, ¿verdad? Como en la parte funcional podríamos decir, aunque sabemos que es multidimensional y pluricausal, ¿verdad? Pero las intervenciones del sistema de justicia son estratégicas, en el sentido de que tenemos que plantearnos como país, ¿verdad?, ese reto, porque según un informe que salió de la CICIG en el 2015, dice, por ejemplo, que nos tomaría, como vamos ahorita, 10 años para alcanzar el promedio de América y 50 años para alcanzar los promedios de Europa. Entonces, la idea de la gestión por resultados, del enfoque de gestión por resultados, es que tenemos que participar todas esas instancias que tenemos que ver para lograr ese resultado, ¿verdad? Entonces pasa, digamos, por el OJ y estas otras auxiliares de justicia, pero también por instituciones del Ejecutivo y también por el Legislativo. Entonces, si lo ven, si se ha planteado en agenda en algún momento, ¿verdad?, para poder iniciar un proceso de este análisis para iniciar las acciones estratégicas, porque aquí con este presupuesto lo que nos gustaría ver, digamos, con este presupuesto que se solicita, ¿qué resultados estamos alcanzando? Por lo menos decir que tendríamos la cantidad de jueces por la cantidad de habitantes que deberíamos de tener o no, ¿verdad? Esa es un poco mi reflexión. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una tercera intervención por allá. Buenos días, mi nombre es Daniel Alvarado, formo parte del grupo de apoyo mutuo. Gracias por la invitación. Considero que es muy importante y de manera relevante hablar de temas de trascendencia como lo es el presupuesto para el año 2017, más en los tiempos de crisis que actualmente vive el país, en donde nos damos cuenta que